Bendecidos, bienvenidos a Firmes en la Fe. Les habla el pastor Carlos Morales del Centro Cristiano Familia de Fe. Y hoy quiero continuar hablando acerca de la vida bienaventurada, que es la vida bendecida, es la vida favorecida, es la vida próspera, es la vida dichosa, es la vida afortunada, es la vida llena de bienes, es la vida feliz. Y una de las formas que el Señor nos enseña a vivir una vida bienaventurada es a través del temor de Jehová. Entonces, entendemos que el fundamento para tú y yo ser hacedores de la palabra es el temor de Jehová. Para yo poder apartarme del mal, yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que respetar a Dios, yo tengo que reverenciar a Dios, yo tengo que adorar a Dios, yo tengo que adorar su palabra. ¿Y cómo yo lo hago? Yo lo hago cuando yo pongo su palabra por obra. La forma en que yo honro a Dios, la forma en que yo tengo reverencia hacia Dios, la forma en que yo tengo respeto hacia Dios y adoración a Dios, es cuando yo pongo su palabra por obra. Y al yo hacerlo, esto es lo poderoso, y esto lo vimos la semana pasada, al yo poner la palabra de Dios por obra, ella misma, la palabra misma, se encarga de apartarme del mal. Cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, yo automáticamente me estoy apartando del mal porque estoy haciendo el bien, estoy poniendo la palabra de Dios por obra. Y entonces, al yo poner la palabra de Dios por obra y vivir haciendo el bien de Dios, en el bien de Dios, que es para mi beneficio, es para yo poder vivir esa vida bienaventurada, vemos que las recompensas de su palabra llegan a nuestras vidas. Por eso cuando nosotros honramos a Dios, vivimos en el temor de Dios. Y eso es honrándole, respetándole, reverenciándole, adorándole, como poniendo la palabra de Dios por obra. La misma palabra, número uno, nos aparta del mal. La misma palabra, número dos, nos beneficia. Y la misma palabra nos trae recompensa. Mira lo que nos dice Deuteronomio 28, versículo 1. Muchos lo conocen. Dice que cuando nosotros guardamos los preceptos y ponemos los mandamientos de Dios por obra, sus bendiciones nos siguen y nos alcanzan. Y es cuando tú y yo vemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo su palabra por obra. Se manifiesta la bendición de Dios en nuestras vidas cuando nosotros nos comprometemos en vivir la palabra de Dios. Ahora, mira lo que nos dice Eclesiastés 12, versículo 13. Esto es poderoso. Dice aquí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. O sea, honra a Dios, respeta a Dios, ten reverencia y adora a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, ponlos por obra. Vemos aquí la conexión de temerle a Dios, que es honrarle, reverenciarle, respetarle y adorarle, y poner su palabra por obra. Aquí lo vemos y termina con esto. Dice, porque esto es el todo del hombre. O sea, esto nos resume. ¿Qué nos resume? El yo honrar a Dios, el yo reverenciar a Dios, el yo respetar a Dios, el yo adorar a Dios. ¿Cómo? Poniendo su palabra por obra. Esto es lo que nos resume. Porque si yo no honro a Dios y si yo desecho su palabra, realmente el bienestar, la bendición, eh, todas estas cosas no me van a seguir y no me van a alcanzar. Pero cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, los bienes me van a alcanzar. Pastor, pero ya Jesús no lo hizo todo. Sí, Jesús lo hizo todo, pero es nuestra responsabilidad recibir
por fe lo que Jesús adquirió por nosotros. Nosotros adquirimos todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por medio de la fe, incluso comenzando con la salvación. Jesús pagó el precio está pago el precio de la salvación está pago, pero yo no recibo los beneficios de la salvación o no recibo ese regalo de la salvación al menos que sea por medio de la fe. Y todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, lo recibimos por medio de la fe. Esa es nuestra responsabilidad. Creemos en Dios, creemos en su obra, creemos lo que Él hizo. Mira cómo nos lo dice aquí en la versión PDT de Eclesiastés 12, versículo 13. Dice, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor de un ser humano, wow, lo mejor, esto es lo que dice aquí Eclesiastés 12:13, de un ser humano es tener temor de Dios. Lo mejor de un ser humano es honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios y obedecer sus mandamientos o poner su palabra por obra. Esto vuelvo y lo repito. Lo mejor de un ser humano, dice aquí Salomón en Eclesiastés, es honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios, adorar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando obedecemos sus mandatos, que es igual a poner su palabra por obra. Cuando yo vivo la palabra de Dios, es que realmente yo he recibido su palabra. Su palabra es importante en mi vida. Su palabra es de gran valor, de gran estima para mí. Y por eso la respeto, la honro, le tengo reverencia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Su palabra, palabra de Dios. Y eso es lo que yo vivo. Y cuando yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios, las recompensas de vivir la palabra de Dios es que nos aparta del mal, nos guía eh, fuera, lejos del mal y produce el bienestar en nosotros. Y por eso, cuando nosotros honramos a Dios, reverenciamos a Dios, respetamos a Dios, adoramos a Dios, y lo hacemos por medio de la palabra de Dios, vienen recompensas para nuestra vida. Esa es la vida bienaventurada. Hay personas que están siguiendo la bendición y tú y yo no estamos llamados a seguir o correr detrás de la bendición de Dios, sino que estamos llamados a poner su palabra por obra y su bendición nos sigue y nos alcanza para poder vivir vidas bienaventuradas. Mira cómo lo dice aquí. Vamos al Salmo 112, que es la escritura del fundamento que hemos estado, la escritura de fundamento que hemos estado usando para esto que estamos compartiendo. Dice, bienaventurado, bendecido es, feliz es, afortunado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuál es la evidencia de que alguien se deleita en los mandamientos de Dios? Que los vive, que los pone por obra. Y el resultado, la recompensa es una vida bienaventurada, es una vida bendecida. Personas se preguntan por qué no estoy viviendo y viendo los resultados de una vida bienaventurada. ¿Estás honrando a Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Temes a Dios? Y la evidencia de que temes a Dios es que pones su palabra por obra,
que vives de acuerdo a sus mandatos. Porque si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si no estás viviendo de acuerdo a sus mandatos, si no eres un hacedor de la palabra de Dios, que la Biblia nos dice en Santiago que el hacedor es quien es aquel que es bienaventurado el hacedor. Entonces, si no lo estás haciendo, ¿cómo pretendes vivir una vida bienaventurada? Te estás engañando tú mismo. Para vivir una vida bienaventurada, bendecida, afortunada, dichosa, próspera, llena de bienestar, feliz, tenemos, tenemos que poner la palabra por obra, y el fundamento fuerte que nos lleva a poner la palabra de Dios por obra es el temor de Jehová, porque es honra, es respeto, es reverencia, es adoración, y la evidencia es que vivimos de acuerdo a su palabra. Ahora, mira lo que nos dice aquí el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aquí lo vemos de nuevo. Bendecido todo aquel, feliz, afortunado, vemos próspero, dichoso, favorecido, el que honra, respeta, tiene reverencia y adora a Jehová. ¿Por qué? Porque anda en sus caminos. Esa es la evidencia de que lo está haciendo. La evidencia que una persona teme a Dios es que anda en sus caminos. Mira lo que nos dice Proverbios 28, versículos 13 al 14. Bienaventurado el hombre que siempre, siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, dice aquí, caerá en el mal. Fíjate, vemos que hay personas que tienen un pensamiento erróneo porque dicen, si yo no pongo la palabra de Dios por obra, Dios, Dios va a venir en contra de mí. No, eso no es así. Dios no está en contra de ti. Dios está a favor de ti. Dios está a favor de mí. Dios nos dice en Deuteronomio 30, versículo 19, pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición, la bendición. Escoge tú pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y después te dice cómo, poniendo sus mandamientos por obra. Vemos eso, que Dios, su obra, como dije anteriormente, está hecha. Dios hizo la obra. Ahora es nuestra responsabilidad recibir lo que Dios hizo por nosotros, ver la manifestación de la gran obra de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de nuestra honra a Él, respeto, reverencia y adoración. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo la palabra de Dios por obra. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, vamos a ver la recompensa de ella. Y una de las grandes recompensas es que poniendo la palabra de Dios por obra es lo que nos guía a apartarnos del mal. Cuando cada vez, quiero explicárselo bien, cada vez que yo pongo la palabra de Dios por obra, yo me estoy apartando del mal. Eso es a lo que la palabra de Dios nos guía y nos lleva, apartarnos del mal. Queremos apartarnos del mal. Si no ponemos la palabra de Dios por obra, no lo podemos hacer. Como único tú y yo nos podemos apartar del mal, es cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Para yo vivir conforme a la palabra de Dios, tengo que ponerla por obra. Y vemos que aquí dice que hay uno que endurece su corazón, y el que endurece su corazón caerá en el mal. Y dicen, esto es que Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando. Porque cuando hablamos de castigo, estamos hablando de corrección. Y cuando una persona
cae en el mal, es porque esa persona sembró para llegar ahí. Entonces, ¿cómo las personas caen en el mal? Es simple. Cuando se rehúsan a poner la palabra de Dios por obra. Bueno, vamos a empezar. Número uno, cuando las personas rehúsan y rechazan a Dios, rehúsan y rechazan a Jesús, con eso comienza. Ahora, aquellos que tienen conocimiento de Dios, se rehúsan y rechazan su palabra, son realmente producto, cosecha de lo que han sembrado. Por eso el hombre que teme, el hombre que honra, el hombre que respeta, tiene reverencia y adoración hacia Dios, este es el hombre que pone la palabra de Dios por obra. Y la misma palabra, los beneficios de ella es que lo apartan del mal y lo llevan al bien. Wow, eso es poderoso. Lo que tú honras, te va a honrar. Y eso lo hemos hablado. Lo que yo honro, me honrará. Mira lo que nos dice el Salmo 119, versículo 1 al 3. Y quiero leérselo en la versión PDT. Sabemos que está la versión Reina Valera y la versión amplificada que me gusta. Pero hoy quiero leerle la versión PDT. Salmo 119, versículo 1 al 3 nos dice: Bienaventurados los perfectos, de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Wow. Bienaventurado, bendecido, feliz, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Para tú y yo ser un perfecto de camino, como únicamente lo podemos hacer, es cuando andamos en la ley o en la palabra de Dios. ¿Quieres andar perfecto? ¿Quieres vivir en perfección? Dios nos dio la forma de hacerlo y es vivir en su palabra, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, poner su palabra por obra. Cuando nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestros caminos son perfectos, son perfeccionados. Y muchas personas, y esto yo lo escribo mucho, simple, pero no complicado. Simple y no complicado. Esto es simple y no complicado. ¿Quieres ver el bien? Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Pon la palabra de Dios por obra. Personas se hacen tantas preguntas: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? Y nos hacemos muchas y miles de preguntas. Realmente, ¿qué nos dice Salomón ahí en Eclesiastés 2:12, versículo 13? Dice que la suma del hombre es esto. Dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, honra a Dios poniendo su palabra por obra. Y dice, lo leímos ahí, lo dice claramente. Y dice que esto es el todo del hombre. Y dice que lo mejor del ser humano es hacer esto. Ahora, seguimos aquí. Wow, poderoso es esto. Vemos aquí: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Wow. Los que guardan tus testimonios y con todo corazón buscan a Dios. Mira esto, lo que hacen esto. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La clave, esto es simple y no complicado, para parar el pecado y la iniquidad, está aquí. Es andar en sus caminos, o es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que es igual a hacer la palabra
poner la palabra por obra, ser un hacedor de la palabra. Aquí estamos viendo los beneficios de realmente de ser un hacedor de la palabra. Estamos hablando de apartarnos del mal, de parar la iniquidad, todas esas cosas nos lleva, si queremos parar, ¿verdad? La iniquidad, la maldad, el pecado, el mal camino. ¿Cuál es la clave, iglesia? Poner la palabra de Dios por obra. Ese es el antídoto, el antídoto. Mira lo que nos dice aquí, seguimos aquí en el Salmo 119, dice: afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Pura y siguen las enseñanzas del Señor. Aquí estamos hablando de evidencia, porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Eso es lo que tiene sustancia y valor. Cuando nosotros, aquí, nosotros, o puedo decir la evidencia de una vida pura y una vida que sigue sus enseñanzas, es la persona que pone la palabra por obra. La evidencia de que alguien está viviendo una vida pura, que es sin mancha, y sigue las enseñanzas del Señor, es la persona que pone la palabra por obra. Esa es la evidencia. La evidencia de poner la palabra por obra es que vive una vida pura y sigue las enseñanzas. No las desprecia, no las desecha. Ahora, seguimos aquí. Afortunados los que obedecen sus mandamientos. Y vuelve y lo dice aquí, y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca, es una palabra fuerte, nunca hacen el mal, sino que andan en sus caminos. Y para tú y yo, nunca hacer el mal es imposible si no andamos en sus caminos. Para yo nunca hacer el mal, tengo que andar en sus caminos. Mira lo que nos dice aquí, Proverbios 13, versículo 13. Dice: que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme, o sea, este es el que honra, respeta, tiene reverencia, adora el mandamiento, será recompensado. Dice que el que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Sabemos que no es Dios iniquilándolos. Personas que culpan a Dios, se sienten culpables y condenados de Dios. No, dice aquí que el mismo precepto que tú menosprecias te lleva a la muerte. Porque vemos que todos los consejos de Dios nos guían ¿a qué? A la vida. Y rechazarlo no es que Dios nos lleva a la muerte, no. El precepto mismo, el hecho de yo rechazar el consejo de Dios, ¿qué hace? Me lleva, ese mismo precepto me lleva a la destrucción. Me lleva, lo de Dios me lleva al bien y me lleva a la vida. Pero la instrucción que yo rechazo, las consecuencias son destrucción y son muerte. No es Dios, es la decisión que hemos escogido, porque la instrucción de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero si la rechazamos, nada puede hacer por nosotros, sino que ahí vemos que el mismo rechazo de ese precepto, no hay cobertura ninguna. Vemos que nos lleva, como dije, muerte y destrucción. Así que lo que resume al hombre, el bien del hombre, es honrar a Dios, como poniendo su palabra por obra, temiendo a Dios, que es reverencia, honra, respeto, adoración. Y la evidencia es que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí
el Salmo 145, versículo 19, nos dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Fíjate, Dios, ¿de quién? Aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos que el oído de Dios está atento a su clamor. Dice, cumplirá el deseo. ¿Cuáles son los deseos del corazón? Dios los cumple porque dice, este es un hombre que teme, una mujer que teme, o sea, que me honra, que me respeta, que tiene reverencia y adoración. Y veo la evidencia de su honra, respeto, reverencia y adoración porque vive de acuerdo a mi palabra. Y a este Dios tiene su oído atento al clamor y dice que los oirá y asimismo los salvará. Dice aquí, la versión PDT de este Salmo 145, versículo 19, cumple los deseos de los que lo respetan. Escucha sus peticiones de ayuda y los salva. A quien Dios tiene su oído atento a aquellos que le honran, le respetan, que tienen reverencia y le adoran. Aquellos que le respetan a ese Dios. Está atento y dispuesto a cumplir sus peticiones. Y no solamente cumplir sus peticiones, pero también salvarlos, rescatarlos, porque Él puede ver la evidencia de que nosotros le estamos honrando cuando ponemos su palabra por obra. Le dije que la palabra trae recompensa a nuestras vidas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. Les exhorto que continúen firmes en la fe en el nombre poderoso de Jesús. Bendecidos.